Entonces, am, ahí se inicia. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo es posible que las plantas logren generar estas biomoléculas cargadas de energía a partir de la luz solar, ¿cierto? Entonces, vamos para allá. Bueno, nosotros tenemos una hoja verde, ¿cierto? Sabemos que el aire va a tener oxígeno y dióxido de carbono y va a poder absorber agua a través de las raíces y luego de recibir luz solar va a poder generar oxígeno, va a liberar también dióxido de carbono, va a liberar vapor de agua, va a transpirar agua y va a mover hacia otras partes de la planta agua y productos de la fotosíntesis, ¿cierto? Todo lo que se llaman fotosintatos. Bueno, esto ocurre en el cloroplasto, ¿cierto? Tenemos aquí una célula vegetal con un cloroplasto. Este cloroplasto también son dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna suele plegarse en estas formas de monedas, ¿cierto? Que se llaman tilacoides. Y los tilacoides se agrupan en lo que se llaman granas o grupos de tilacoides, ¿ya? Lo que hay en el, dentro del tilacoide se llama espacio tilacoidal. Y todo el espacio de adentro del cloroplasto que no es tilacoide se denomina estroma, ¿ya? Eso es lo que tenemos que entender de la estructura del cloroplasto. Bueno, la fotosíntesis se va a dar en dos etapas. Ya primero lo que le llaman la fase luminosa, o fase que depende de la luz, y la otra que le llaman fase oscura, que en realidad es una fase independiente de la luz. Ya no quiere decir que que el ciclo de Calvin ocurra solo en la noche. No, el ciclo de Calvin va a ocurrir de día y de noche. Lo único que va a ocurrir solo de día siempre es la fase luminosa, ¿ya? Profe, no se escucha. No, sí, sí, yo corté un poquito, que tengo un poco de ruido aquí. Ya, bueno. Entonces decimos, la primera fase es la fase lumínica o fase luminosa, ¿ya? Es una etapa en la que se van a producir reacciones fotoquímicas, ¿cierto? O sea, reacciones químicas que requieren de la luz solar, y esta ocurre en la membrana del tilacoides, ¿cierto? ¿Recuerdan? Vámonos de nuevo. El tilacoide, ¿ya? Ahí encima. Aquí es donde ocurre la fotosíntesis, ¿ya? No en el espacio intertilacoidal, no en el estroma, sino directamente en la membrana del tilacoides, ¿ya? Primero que todo, la clorofila es una molécula muy interesante desde el punto de vista químico porque tiene la capacidad, ¿cierto?, de excitarse, ¿ya? Esa molécula central de magnesio tiene la particularidad de que puede liberar un electrón, ¿cierto? Un electrón por medio de la luz, lo sobrecarga de energía y lo hace saltar, por así decirlo, ¿cierto? Una molécula excitada logra liberar
una cantidad de energía en forma de electrón. ¿Y quién puede hacer eso? Lo puede hacer la clorofila gracias a su molécula central de magnesio. De los dos tipos de clorofila, la clorofila A y la clorofila B, lo único que cambia es ese radical, ¿cierto? La clorofila A tiene ese radical un amino y la clorofila B tiene ese radical un aldehído. Bueno, todo es energía, ¿cierto? Muy bien lo decía Nikola Tesla, ¿cierto? Que si tú querías comprender el universo, tenías que pensar en forma de vibración y en forma de ondulación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente todo lo que vemos, observamos, escuchamos, sentimos, no es más que radiación, ¿cierto? No son más que ondas de energía, ¿cierto? Cuando ustedes tocan algo que está sólido, en realidad no lo están tocando, ¿ya? En realidad lo que están haciendo es chocar con el, el espectro, por así decirlo, energético que tiene esas moléculas o esos átomos de energía. ¿Qué pasa? Que del átomo o del volumen del átomo se sabe que el 0,00001% es masa, el resto es espacio vacío. Imagínense. Entonces, tenemos en el átomo un 99,9999% de espacio vacío en su volumen. Y el resto, el 0,00001%, es la masa. Ya hace poco descubrieron, o no sé si así fue, pero dedujeron que habían descubierto el famoso bosón de Higgs, ¿cierto? Que es una partícula subatómica que mantiene unidos a los protones y los neutrones en el centro, generando la masa, ¿ya? Porque todos los electrones van a estar alrededor del protón y del neutrón, ¿cierto? Orbitando según la cantidad de energía que tengan. Mientras que en el centro se va a encontrar esta pequeña vestigio de masa, que es la nada del espacio, ¿cierto? Entonces, que nos quede en la mente que el átomo es casi puro espacio vacío. Y si nosotros chocamos con espacio vacío, en realidad estamos chocando con fuerzas magnéticas, ¿cierto? Fuerzas electromagnéticas. Entonces ahí cuando algo es más sólido o menos sólido, dependiendo de cómo sea esa energía magnética entre sus átomos. Y así, ¿cierto? Podemos ver cosas, por ejemplo, el espectro que se encuentra entre la luz visible, que es un espectro minúsculo, ¿cierto? Vemos cosas, vemos muy poco, ¿cierto? Así como también escuchamos muy poco. De hecho, un, un pez ve más que nosotros, ¿cierto? Un pez, por ejemplo, ve el espectro infrarrojo, usted no lo ve, ¿ya? Mira, déjeme mostrarle un pequeño ejemplo de esto, ¿cierto? El espectro infrarrojo lo pueden observar las máquinas. Miren, aquí tengo un control remoto, ¿ya? Voy a empezar a apretar, miren. No sé si ustedes pueden ver que se ve una lucecita que sale del control remoto. Bueno, la cámara lo puede ver, ¿cierto? Acá tengo otro control remoto. ¿Ven? La cámara puede ver esa radiación. Y los peces también, ya si ustedes tienen una pecera y le tiran radiación infrarroja con un eh, control remoto, lo van a ver. Pero usted no lo puede ver. Ya, yo se lo mostré ahora en una cámara. Haga la prueba usted en su casa, ¿cierto? Tome su celular y con la cámara vea la luz que sale del control remoto y después véalo con sus ojos directamente. Usted no lo va a poder ver. Y justamente por esto, nosotros no vemos el espectro infrarrojo, como tampoco vemos el ultravioleta y como no vemos un montón de cosas más, ¿ya? Nuestra visión es muy limitada. En nuestra capacidad de escuchar también es mínima, ¿cierto? Un pez, o sea, un perro, un ratón, escucha mucho más que nosotros, ¿cierto? Oye, en, en,
espectros de sonido, ultrasonido o infrasonido con una amplitud mayor a nosotros. Y así, ya todo lo que nos rodea son ondas de energía, ¿cierto? Algunas las podemos percibir, otras no tanto, ¿cierto? Pero estas ondas todas llevan energía, ¿cierto? Como bien dice acá, que a menor longitud de onda, a mayor frecuencia, a menor longitud de onda, hay mucha más energía. Mientras que a una mayor longitud de onda o menor frecuencia, va a tener menor cantidad de energía lo que ahí lleva, ¿ya? Esa radiación. Y así el espectro de luz visible lo podemos separar, ¿cierto? En sus distintos colores a través de un prisma, ya que el prisma lo que hace es dividir cada longitud de onda según, o sea, cada onda la va a dividir según su longitud, entonces vamos a poder observar colores muy específicos, ¿cierto? Desde el infrarrojo hasta el ultravioleta es donde nosotros estamos limitados. Esto es todo lo que nosotros podemos percibir con nuestra vista, ¿cierto? Bueno, los pigmentos fotosintéticamente activos también reaccionan a la luz, pero en distintos rangos de su longitud de onda, ¿cierto? Entonces podemos entender que la clorofila A y la clorofila B van a reaccionar frente a los colores azul y rojo principalmente, ¿cierto? Mientras que el verde y el amarillo no lo absorben. Y por eso nosotros vemos las plantas verdes o amarillas, ¿ya? Nosotros lo que vemos es en realidad el reflejo de toda la luz. Cuando nosotros vemos algo blanco, es porque ese color blanco está rebotando todas las ondas de luz, todos los colores. Entonces nosotros lo vemos blanco. Cuando nosotros vemos algo negro, es porque esas moléculas absorbieron toda la luz y no reflejaron nada, entonces nosotros lo vemos negro, ¿ya? Pero cuando nosotros vemos algo rojo, quiere decir que esa molécula está absorbiendo todas todos los otros espectros lumínicos, menos el rojo, que es el que va a reflejar. Entonces ustedes lo ven, por eso van a ver eso rojo. Si nosotros vemos las plantas verdes, es porque las plantas reflejan el verde, ya que no absorben ese color, mientras que el color rojo y el azul sí lo están absorbiendo, ¿ya? Y al revés, pues cuando nosotros vemos una zanahoria, la vemos amarilla, porque como tiene carotenoides, ¿cierto? Absorbe o sea, refleja justamente los colores amarillos, en vez de reflejar los otros. Ahora, estas moléculas de clorofila se ordenan entre sí en lo que se denomina un complejo antena, ¿ya? Complejo antena o fotosistema, ¿ya? Nosotros podemos ver aquí un fotosistema que tiene varias moléculas de clorofila, pero sin embargo, una de estas moléculas es la que se va a excitar. A ella le llaman la clorofila diana, ¿ya? Eh, Este complejo, el primer complejo, eh, se denomina fotosistema 2. ¿Ya? Es el primero que reacciona y funciona absorbiendo luz a 680 nanómetros de longitud de onda. ¿Ya? Ese espectro de la luz es el que va a poder tomar este complejo antena y la molécula diana central se va a poder excitar cuando le llega entonces ese espectro lumínico. ¿Qué ocurre cuando esta molécula se excita? Lo que ocurre es que rompe una molécula de agua y dispara esos electrones cargados de energía, ¿ya? Los dispara hacia un aceptor primario de electrones, ¿ya? Entonces yo tengo una molécula de agua, ¿cierto? La rompo liberando electrones y liberando oxígeno, ¿ya?
¿Se acuerdan que siempre nos dijeron que en la fotosíntesis las plantas absorben CO2 y liberan oxígeno? Bueno, aquí están empezando a liberar oxígeno, ¿cierto? A través de lo que se llama fotólisis del agua, ¿ya? O el rompimiento de una molécula de agua a través de la luz. Eso es fotólisis. Entonces, cuando el fotosistema 2 me excita estos electrones pasan a distintas moléculas, se transforman entre una y entre otra, utilizando esa energía de estos electrones para sintetizar ATP. Esto es lo que se llama fotofosforilación. Pues recuerden que fosforilación es cuando se pega un fósforo en algo. Ya en este caso, para crear un ATP, a partir del ATP, del ADP que diga, le tenemos que pegar un fósforo. Entonces estamos fosforilando. Y como lo hacemos con la energía del sol, esto se llama fotofosforilación. Pero ¿qué pasa? Estos dos electrones que liberamos de la molécula del agua llegan sin carga energética, pero igual llegan a otro fotosistema. Y este fotosistema reacciona, pero con luz que se encuentra en un espectro a 700 nanómetros de longitud de onda. Entonces, a 700 nanómetros de longitud de onda, este fotosistema logra canalizar la energía solar, volviendo a cargar de energía a esos electrones que vinieron de la molécula del agua en el fotosistema 2. En el fotosistema 1 los volvemos a recargar de energía, ¿cierto? Y luego estos electrones pasan a poder reductor. Ya ustedes ya saben del poder reductor, ¿cierto? Entonces vamos a generar esa energía cargada y la vamos a pasar a una molécula reductora, ¿cierto? Ya. Esto es lo mismo, ¿cierto? Estamos en la membrana del tilacoides. Aquí en la membrana del tilacoides tenemos dos complejos antenas, ¿cierto? El fotosistema 1 y el fotosistema 2. El fotosistema 2 es el primero que reacciona, ¿cierto? Recibe estos fotones de luz de alta energía, los moviliza, como les decía yo, como una antena entre distintas moléculas de clorofila, hasta que una molécula central dispara esos electrones que vienen de dónde, de una molécula de agua, ¿cierto? Esta molécula de agua se rompe en media molécula de, de oxígeno o un átomo de oxígeno y dos protones, ¿cierto? De nuevo, estos protones se acumulan aquí en el interior del tilacoide como gradiente de concentración, ¿ya? Mientras que los electrones pasan, ¿cierto?, a la primera cadena transportadora de electrones, eh, lo que generó fotofosforilación. ¿Por qué? Porque solo por generar diferencia en la gradiente de concentración de protones, ya se va a estar formando ATP, ¿cierto? Al igual que la cadena transportadora de electrones que vimos recién en la mitocondria, pero aquí ocurre en el o sea, en el tilacoide, en el cloroplasto, ¿ya? Entonces este proceso se llama fotofosforilación. Luego, el complejo antena 2 o fotosistema 1, el que reacciona a 700 nanómetros de longitud de onda, vuelve a canalizar luz de alta energía para volver a recargar estos electrones y los pasa. Ahí volvió el Vamos a silenciar al compañero para que no rebote. Ahí está. Ya. ¿Qué pasó? Bueno, entonces se vuelven a cargar de energía estos electrones y pasan a este aceptor final que se llama poder reductor, ¿cierto? Al NADPH. Eso ocurre en la fase luminosa, eso ocurre sobre el tilacoide. Aquí podemos ver lo mismo, pero con distintos niveles de energía, ¿cierto? En el fotosistema 2 tenemos moléculas de agua que se cargan de energía, luego empiezan a moverse la cadena transportadora de electrones. En ese momento se generó fotofosforilación debido, ¿cierto?, a la gradiente de concentración de protones. Luego esos electrones vuelven a ser cargados de energía en el fotosistema 1 y pasa a una molécula de poder reductor. Entonces ahora este ATP y este poder de reductor los vamos a llevar al estroma, ¿cierto? Recuerden que el estroma es el espacio interior de un cloroplasto, mientras que estas fases luminosas ocurren en el tilacoide. Entonces del tilacoide va a pasar al estroma, ¿ya?
Y ahí ocurre lo que se llama el ciclo de Calvin o el ciclo oscuro. La primera que acabamos de ver es la fase luminosa, la que depende de la luz, ¿ya? Y en la fase luminosa vamos a tener entonces este balance. Nos vamos a gastar dos moléculas de agua, vamos a tomar dos poderes reductor, pero oxidados, ¿cierto? No cargados, tres ADP tampoco cargados, ¿cierto? Más tres fósforos inorgánicos y luz para poder reaccionar y formar seis moléculas de oxígeno que se van a ser liberadas al ambiente, dos moléculas de NADPH que vamos a utilizar ahora más rato en el ciclo de Calvin o en la fase oscura, tres ATP que formamos por fotofosforilación y dos protones, ¿cierto? Que quedan ahí en la eh, gradiente de concentración de protones. Entonces aquí nos vamos a la fase oscura o ciclo de Calvin. Pero más bien dicho o más completo, el ciclo de Calvin-Benson. ¿Ya? Como les decía, no es que ocurra en la oscuridad, ¿cierto? Simplemente es independiente de la luz, esto puede ocurrir de día o de noche. Eh, Aquí va a poder utilizar, ¿cierto? Los productos que se generaron en la fase luminosa, que son ese ATP y ese NADPH, para carboxilar. ¿Qué es carboxilar? Pegar CO2, ¿cierto? Eso es. ¿Ya? El CO2, el dióxido de carbono, tiene que pegarse desde el aire. Las plantas absorben dióxido de carbono y la tienen que pegar en una molécula de azúcar, ¿cierto? Eso es la carboxilación. Entonces van a haber tres etapas en el ciclo de Calvin. Primero es la carboxilación, pegar un carbono. Segundo es la reducción, cuando se gasta el poder reductor. Y el tercero es la recuperación, que es reciclar la molécula para continuar el ciclo, ¿cierto? Esto también es un ciclo. El ciclo de Calvin es parecido al de Krebs, pero más simple, ¿ya? Y aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos, ¿cierto? Una ribulosa 1,5 bifosfato, así se llama la molécula, ¿cierto? Esa ribulosa 1,5 bifosfato que se encuentra en el estroma, se le va a pegar un dióxido de carbono del aire. ¿Quién hace eso? La molécula más importante de la historia, ¿cierto? O la enzima más importante para la vida sobre la Tierra, se llama rubisco o ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxidasa. Ese es el nombre químico de la rubisco. Ustedes la pueden llamar rubisco, ¿cierto? Lo que me interesa es que ustedes entiendan que esta es la enzima más importante para toda la vida sobre la Tierra, debido a que es la que logró pegar dióxido de carbono inorgánico para formar moléculas orgánicas. Así de importante, ¿ya? Entonces, una vez hizo su trabajo la Rubisco, ya tenemos ahora otro, mira, que teníamos acá 5 carbonos en la ribulosa 1,5 bifosfato. Le pegamos otro carbono con el dióxido de carbono y vamos a quedar con una molécula de 6 carbonos que inmediatamente se rompe a dos moléculas de 3 carbonos, que sería el fosfoglicerato, ¿cierto? Que puede ir hacia vías metabólicas centrales a producir otro tipo de metabolitos secundarios o puede seguir en el ciclo para seguir generando una molécula más compleja, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a empezar a hacer inversión en ATP, ¿cierto? A una molécula de fosfoglicerato le metimos un ATP, recordemos que son dos moléculas de fosfoglicerato por cada dióxido de carbono que ingresa, entonces vamos a tener que ir observando por dos esta, esta etapa, ¿cierto? 2 3-fosfolicerato, 2, 1,3 bifosfolicerato, ¿cierto? Una vez que ya le ingresamos un ATP, aquí nos gastamos uno de los ATPs que generamos recién en la fotofosforilación, ¿cierto? Después aquí en la molécula bifosfolicerato vamos a pasar a gliceraldehído 3-fosfato. Para pasar al gliceraldehído 3-fosfato vamos a gastar una molécula de poder reductor, ¿ya? Entonces luego esta molécula de eh, glicerato 3-fosfato se tiene que recuperar a ribulosa 1,5 ribulosa 5-fosfato
se gasta de nuevo otro ATP del poder reductor para reciclarla a una molécula de ribulosa 1,5-bifosfato y que esté lista para seguir el ciclo. ¿Ya? Si esto lo observamos de nuevo, aquí viene, ¿cierto? De las reacciones dependientes de la luz, ¿cierto? O de la primera etapa lumínica, vamos a tener ATP, vamos a tener NADPH y vamos a tener ATP, ¿cierto? Esas cosas las produjimos arriba por fotofosforilación y por eso que vimos. Entonces, ahora que tenemos en el estroma moléculas de ribulosa 1,5-difosfato, se le pega a través de la rubisco, ¿cierto? Moléculas de CO2. Esto va a tener que hacer 6 ciclos, porque por cada ciclo vamos a poder incluir solo una molécula de CO2. Entonces, después de 6 ciclos, vamos a tener 6 moléculas de CO2. Y 6 moléculas de CO2 son una molécula de glucosa, ¿ya? Entonces, acá tenemos las 6 moléculas de un intermediario inestable que se transforman, como les decía yo, esas moléculas de 6 carbonos se transforman inmediatamente en 2 moléculas de 3 carbonos. O en este caso serían 12 moléculas, ¿cierto? De 3 carbonos. Nos vamos a gastar 12 ATP para producir otras 12 moléculas de 3 carbonos. Vamos a gastarnos 12 NADPH para generar de nuevo estas moléculas que se van a ir a formar un ácido graso. Dos de estas se van a formar una glucosa y las otras 4 en realidad son, a ver, en realidad las otras 10 eh, van a formar estas moléculas de 5 carbonos, ¿cierto? Que van a estar esperando de nuevo el ciclo para seguir absorbiendo carbono. Por eso esto ocurre 6 veces. Con 6 vueltas vamos a tener para formar una glucosa. Ya, acá tenemos de nuevo la ribulosa 5-bifosfato, se le pega el dióxido de carbono. Ese proceso de pegar dióxido de carbono se llama carboxilación. Luego la molécula de 6 carbonos se transforma en 2 moléculas de 3 carbonos. Luego estas gastan ATP, ¿cierto? Para formar a otro ácido difosfoglicérico que gasta poder reductor para formar gliceraldehído 3-fosfato y estos gliceraldehído 3-fosfato se van a formar glucosa, mientras el resto de los gliceraldehído 3-fosfato vuelven a recuperar, ¿cierto? La molécula que va a aceptar al CO2. ¿Ya? Así es como ocurre esto. Entonces aquí tenemos de nuevo el mismo esquema del ciclo de Calvin, ¿cierto? Con cada uno de sus pasos. Diego, ¿tiene algo que consultar? Sí, profe, me quedó una duda sobre lo que era el... Disculpe, es que no lo quise interrumpir porque estaba hablando antes. El rubisco, se supone que es una enzima, Sí, es la enzima más importante porque logra pegar qué cosa, que se me cortó el internet y no el logré dióxido escuchar de el... carbono. Eso, por eso dice ahí que tiene actividad carboxilasa. La carboxilación es el pegar un carbono. Entonces, acá Los tengo carbones. pegar carbono, es carboxilar. La enzima que lo hace es la rubisco, que se llama ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxidasa. En realidad, las enzimas tienen todas ese nombre, ¿cierto? Es el nombre de la molécula en la cual generan la acción. Y por último, la acción que realizan, ¿cierto? En este caso, la enzima lo que hace es carboxilar a la ribulosa 1,5-difosfato. ¿No? Por eso se llama así. Ya, Las profe, enzimas gracias. siempre se llaman así. In order for plants to grow, they need inputs of carbon dioxide, water, and energy. The chemical process by which plants use these resources to manufacture glucose, the building blocks of plants, is called photosynthesis. In the process, oxygen gas is produced as a byproduct. The energy for photosynthesis originates in the sun and arrives at the earth as sunlight.
This light has both a wave and a particle nature. The particles, or photons, are the smallest units of light. Photons oscillate along a path, which is measured as wavelengths. The light emitted from the sun contains photons in a wide spectrum of wavelengths, called the electromagnetic spectrum. Photosynthetic organisms use only a small portion of the electromagnetic spectrum, called visible light. Photosynthetic organisms contain pigments that facilitate the capture of wavelengths of light in the visible light range. The color of the pigment comes from the wavelengths of light reflected. Plants appear green because they reflect yellow and green wavelengths of light. Red and blue wavelengths of light are absorbed by these pigments and provide the energy that is used for photosynthesis. Within eukaryotic photosynthetic organisms, also known as photoautotrophs, the chemical reactions of photosynthesis occur within plant cells in specialized structures known as chloroplasts. Photosynthesis consists of two sets of reactions, the light-dependent reactions and the Calvin cycle. Within the chloroplast are small disc-like structures called thylakoids, which are surrounded by a fluid-filled space called the stroma. The reactions that synthesize glucose, the Calvin cycle, occur in the stroma. The light-dependent reactions occur in the thylakoid. It is here that conversion of light energy to chemical energy is initiated. In most photosynthetic organisms, thylakoids contain pairs of photosystems, called photosystem 1 and photosystem 2, that work in tandem to produce the energy that will later be used in the stroma to manufacture sugars. The photosystems of the thylakoid consist of a network of accessory pigment molecules and chlorophyll, the molecules that absorb the photons of light. Within the pigment molecules, the absorbed light energy excites electrons to a higher state. Photosystems will channel the excitation energy gathered by the pigment molecules to a reaction center chlorophyll molecule, which will then pass the electrons to a series of proteins located on the thylakoid membrane. Photons of light strike photosystems 1 and 2 simultaneously. We will examine what happens with the photons striking photosystem 2 first. The energized electrons are passed from the reaction center of photosystem 2 to an electron transport chain. The electrons lost by photosystem 2 are replaced by a process called photolysis, which involves the oxidation of a water molecule producing free electrons and oxygen gas. While this oxygen gas is a byproduct of photosynthesis, it is an important input to the cellular respiration pathways. As electrons pass through the electron transport chain, the energy from the electron is used to pump hydrogen ions from the stroma to the thylakoid, creating a concentration gradient. This gradient powers a protein called ATP synthase, which phosphorylates ADP to form ATP. The low-energy electrons leaving photosystem 2 are shuttled to photosystem 1. Within photosystem 1, low-energy electrons are re-energized and are passed through an electron transport chain where they are used to reduce the electron carrier NADP+ to NADPH. When the chloroplast is receiving a steady supply of photons, NADPH and ATP molecules are rapidly being provided to the metabolic pathways in the stroma. Therefore, the ATP and NADPH formed during the light-dependent reactions are used in the stroma to fuel the Calvin cycle reactions. The Calvin cycle consists of a series of reactions that reduce carbon dioxide to produce the carbohydrate glyceraldehyde 3-phosphate. The cycle consists of 3 steps, the first of which is carbon fixation. In this step, carbon dioxide is attached to ribulose 1,5-bisphosphate,
resulting in a 6-carbon molecule that splits into 2 3-carbon molecules. The second step is a sequence of reactions using electrons from NADPH and some of the ATP to reduce carbon dioxide. In the final step, ribulose 1,5-bisphosphate is regenerated. For every 3 turns of the cycle, 5 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are used to reform 3 molecules of ribulose 1,5-bisphosphate. The remaining glyceraldehyde 3-phosphate is then used to make glucose, fatty acids, or glycerol. It takes 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate to make 1 molecule of glucose phosphate. Thus, the Calvin cycle has to run 6 times to produce 1 molecule of glucose. These molecules can remove their phosphate and add fructose to form sucrose, the molecule plants use to transport carbohydrates throughout their system. Glucose phosphate is also the starting molecule for the synthesis of starch and cellulose. Plants produce sugars to use as storage molecules and structural components for their own benefit. By utilizing the energy of the sun, along with inputs of water and carbon dioxide, plants act as glucose factories. Photosynthetic organisms are the primary producers of glucose on the planet. They also produce oxygen gas as a byproduct, and thus serve as the foundation of life, providing food and oxygen for the complex food webs on both land and in the oceans. Queda más claro. Espero que les haya quedado mucho más claro que al inicio de esta clase. Ustedes tienen siempre la responsabilidad, ¿cierto?, de repasar estos temas por sus propios medios y nada, busquen esto en cualquier lado, lo van a encontrar en distintos videos, en distintos esquemas, con distintas formas de presentación, pero es lo mismo, ya es esto lo que tenemos que saber, ¿cierto? Cuáles son los las distintas etapas y cuáles son los balances para cada una de esas etapas. Ya no les voy a preguntar ningún solo nombre científico, de nombre de ninguna molécula, ni de ninguna enzima, ni de nada, ya. Solo los nombres de las etapas, cuáles las principales características, ¿cierto? Si son oscuras, si no, si hay oxígeno, si no hay oxígeno, todas esas cosas. Y los balances, ya, para que cuando estudien se centren en esas cosas. Ya, yo sé que esto es complejo, es como la parte más pesada del ramo, pero tampoco es imposible de comprender y como les digo a ustedes en especial que se van a desarrollar en el área agroindustrial, les conviene siempre tener bien claro estos procesos metabólicos porque la mayoría de los procesos que ustedes están o van a estar involucrados en su carrera profesional va a tener que ver justamente con procesos derivados del metabolismo. Entonces, teniendo ustedes bien claro el metabolismo celular, no van a tener ningún problema para comprender después todos los otros aspectos, ¿cierto? Así que eso, yo les voy a subir la clase, como siempre, las diapositivas, los videos que vimos, todo en el LMS. La próxima sesión, entonces nos vamos a encontrar para hacer un pequeño repaso, luego la prueba y luego continuamos el, con el tema 5, ¿ya? Bueno, esto sería todo por hoy. Voy a cortar la grabación, así voy a poder